Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy tenemos una conversación preciosa con una gran invitada que nos ayuda a mirar cómo enfrentar la vida cuando uno recibe un diagnóstico que es muy duro y que a veces siente que no tiene eventualmente las fuerzas o las capacidades para llevarlo adelante. El impacto que eso tiene no solo en la salud física, sino en la salud mental. Estaremos con Carolina del Real, autora activista por el VIH, con quien vamos a abordar justamente este tema desde su experiencia, pero por supuesto mirando las experiencias de otros que también tienen diagnósticos duros y para quienes también es muy difícil enfrentarlos. También vamos a aprender sobre la regulación emocional. ¿Ustedes se sienten reguladitos o no reguladitos? Bien, la mayoría de nosotros no comprendimos lo que era esto hasta muy mayores y por lo mismo es tan importante que los adultos empecemos a familiarizarnos con este concepto, sobre todo por el impacto que tenemos en nuestros entornos y en los niños y niñas que nos rodean, que aprenden de nosotros a regularse o no. Esto y tanto más en un apasionante capítulo que comienza ahora. ¿Han visto cuestión más comentada que cómo uno tiene que criar a los niños y niñas? O sea, cosa que uno comenta porque uno también lo piensa, pero también que te la dicen, ¿no? Que uno debería hacer esto, esto, otro. Y al final todo tiene un arraigo bastante cultural, bastante en la tradición, no sé, de la familia, de la comunidad. Sin embargo, hoy hay una forma de objetivar esta conversación. Y es que la neurociencia nos ha abierto la puerta de cómo reacciona nuestro cerebro, cómo crece más o crece menos, cómo florece o se estanca en función de ciertos estímulos que hay en el entorno. Por lo tanto, aquí hay 5 cosas muy concretas, científicamente probadas, que la neurociencia nos comenta sobre la crianza. En una ciudad conviven peatones, vehículos y bicicletas. Todos tienen sus propios ritmos y dinámicas y pese a que pueden haber accidentes o imprevistos, es un sistema complejo que a la larga mantiene a toda una ciudad funcionando. Asimismo, trabaja nuestro sistema nervioso y aprender a navegarlo a través de la neurociencia puede ayudarnos especialmente en la infancia. Eso es la neurociencia, es un mapa, una hoja de ruta que nos va diciendo si mi hijo se está desarrollando bien y si yo lo estoy haciendo bien también. En Sanamente quisimos recoger algunos de los aprendizajes que la neurociencia nos ha entregado y te compartimos 5 ideas que pueden ayudarte a recorrer mejor el camino de la crianza. Primero, el cerebro es plástico, es decir, puede cambiar y adaptarse, 2 características de las que se puede sacar provecho, especialmente en los primeros años de vida. Habla del desarrollo de las neuronas, de las conexiones neuronales, del desarrollo de lo que se llaman neurotransmisores que inhiben o potencian ciertas sinapsis neuronales. ¿Y eso cómo se asocia a la crianza? La crianza modula positivamente o negativamente todas estas conexiones que el ser humano va teniendo, incluso, uno dice, de forma intrauterina. El rol de la motivación funciona como facilitador de neuroplasticidad y de justamente el aprendizaje finalmente. Que el interés tiene que venir de las niñas y de los niños, y cómo yo sé eso, bueno, si lo tengo que observar empáticamente, activamente. Lo importante es la calidad de esa relación. Y créanme que si esa relación es segura, es nutritiva, ¿cierto?, se basa en la confianza y en el respeto y en el autorrespeto, ese niño o esa niña va a estar desarrollando un sistema nervioso fantástico, va a estar creciendo fenomenal. Segundo, el cerebro se desarrolla de a poco, es decir, debemos exigirles a los niños acorde a la etapa en que se encuentren. No le pidas peras al olmo. Tienes que acompañar a tus niños acorde a la etapa en la que están y recordando muy bien cuál es el sector del cerebro que se está desarrollando en ese momento. Que su cerebro, su cuerpo, su organismo no está apto para eso. Por lo tanto, también nosotros tenemos que eso a nivel de desarrollo neurocognitivo, de pensamiento, se modula. Un niño muy chiquitito no tiene la capacidad de un pensamiento abstracto. Los niños tienen pensamiento concreto, es muy inmediato, sí, no, es bueno, es malo. Tercero, el desarrollo cerebral dependerá de las experiencias que vivan y de cómo son acompañados en estas. Es muy importante que los niños reciban una experiencia de calidad. Y ahí la neurociencia
ha demostrado, por ejemplo, que la forma en que nosotros acompañamos a los niños con sus emociones impacta en el desarrollo estructural y funcional del cerebro. Por ejemplo, se ha visto que cuando los niños tienen un apego seguro, la amígdala, que es una estructura cerebral muy importante en la regulación emocional, es menos reactiva y está más conectada con la corteza prefrontal. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños que tienen un apego seguro se estresan menos, regulan mejor el estrés y tienen un cerebro más integrado. En cuarto lugar, la regulación emocional es crucial y los niños y niñas necesitan de otra persona para aprender a hacerlo. El ejemplo que damos los adultos es clave. Ellos empiezan a ver que la conducta de los adultos les resulta exitosa y favorable y la copian. Y esto también trasciende a nivel de la poda sináptica, o sea, ellos en el fondo los circuitos que sí les fueron provechosos durante el día, que ellos sí lograron copiar con éxito, los mantienen, los preservan. Los otros los van podando, se van desintegrando, por decirlo de alguna manera. Y por último, funcionamos como un sistema complejo. Cuando el ambiente brinda una experiencia distinta para lo cual el cerebro está cableado, lo que ocurre es que el cerebro se tiene que adaptar. Y esta adaptación del cerebro puede ser dejar de expresar lo que siento, desconectarme. Ah, no, yo con guaguas que lloran no juego, o hasta que no te calmes, ya no vamos a ir a la plaza, o simplemente lo deja botado. Al aplicar lo que hemos aprendido, queda claro que esta situación no es la adecuada y que cuando el cuidador está presente, la experiencia es otra. La persona que se queda con él lo que hace es tomarlo en brazos y pone en palabras lo que le pasa y le dice: estás triste porque mamá se fue. Luego descarga calma. Y le permite llorar hasta que la emoción va bajando y luego le ofrece ir a jugar y el día continúa. En esta experiencia, que es muy cortita y simple, el bebé aprendió que esto que está sintiendo se llama tristeza. Aprendió que la tristeza, si bien es desagradable, no es terrible porque pasa, y que cuando estamos tristes, conectar con otros nos ayuda a sentirnos mejor. Entender al cerebro es entender al ser humano. Y gracias a la neurociencia, hoy sabemos cómo funciona nuestra propia ciudad y sus conexiones. Conocimiento que podemos usar a nuestro favor, especialmente cuando tenemos en nuestras manos el cuidado de otro en los primeros años de vida. Antes, insanamente, hemos hablado un par de veces sobre la situación en la que uno recibe un diagnóstico difícil. Puede ser efectivamente muy abrumador, no solo para quien lo recibe, sino también para el entorno de esa persona. Y también culturalmente hay ciertos diagnósticos que recibimos mejor que otros. Por lo mismo, para que esto no sea además un problema arriba del diagnóstico, o sea, que el dolor, que la angustia, que el mismo abrumamiento no complique el diagnóstico, justamente queremos hablar hoy con Carolina del Real, activista, autora del libro Tengo VIH, pero una persona que además ha abierto de manera muy generosa su experiencia justamente para ayudar a acompañar a otros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Qué linda introducción. Oye, quería partir por ese lado, porque yo creo que lo primero que sorprende mucho cuando uno te conoce es eso, es la determinación de decir: mira, yo podría vivirme esto de una manera, pero elijo vivirlo de esta otra, porque quiero que más personas sepan que pueden contar con algún tipo de herramienta, porque quiero derribar tabúes, porque me quiero mover hacia... ¿Por qué tomas una decisión así, tan, generosa con el mundo, en el momento en el que tú recibes tu propio diagnóstico y tienes tu propia experiencia? Porque yo quería conocer a alguien como yo en ese momento y lo busqué en internet. Conversar con alguien y preguntarle si, por ejemplo, era verdad que la grasa se me iba a distribuir de maneras extrañas en el cuerpo y podía aparecerme la cara hinchada con una grasa que no me corresponde, que eran efectos secundarios de los tratamientos, pero en los años 80. Entonces, todos esos miedos que yo tenía los quería conversar con alguien que viviera con VIH y no lo encontré. Y ahí yo dije, ¿cuánta gente más debe estar en la misma, como preocupado de si físicamente se va a ir a la cresta, o si, no sé, cómo son los tratamientos, o si nos vamos a morir, o todas las dudas que te puedan... Y dije, bueno, yo quiero hacer eso, pero todo esto partió también con un desahogo yo tengo VIH, mi verdad, desahogo entre comillas, un escrito
que yo pensé que iba solo a leer mi papá, y lo lee en los medios y eso me da una vitrina, y desde esa vitrina yo hago una promesa en la tele de que yo quería ayudar a toda la gente que estuviese viviendo con VIH que me escribiera. Pensé que iban a ser 100 personas. Por supuesto que de repente me veo con las redes reventadas y yo hasta las 3 de la mañana contestando mensajes. Pero va por ahí, va como en el querer acompañar y despejar las dudas típicas que aparecen cuando te dicen tienes VIH. En mi caso fue estás con SIDA, porque ya estaba muy avanzado. Tuve un año enferma sin saber de qué, yendo a distintos doctores y nunca me testearon VIH. Entonces, mi caso era distinto. Pero eso es ganas de, como dices tú, de verdad de ayudar. Ahora estas palabras que la generosidad, que todo eso fue un instinto, fue un impulso, fue... Claro, pero es de hecho un acto generoso, más allá de que no haya sido tu propósito, digamos. Vamos a ir por ese lado porque el diagnóstico es muy duro, particularmente el diagnóstico de VIH y en ese momento de SIDA, porque efectivamente significa varias cosas culturalmente, ¿no? Significa... chuta, me puedo morir, particularmente en esa época, ¿no? Hoy día ya la cosa ha cambiado bastante, que es algo que también le pasa a los pacientes, por ejemplo, con cáncer, que ese diagnóstico casi siempre significa eso cuando uno lo escucha, ¿no? Pero también significa, dice algo de ti en esta sociedad chilena donde todo se supone que dice algo de uno. Entonces me encantaría saber cuáles fueron tus dolores emocionales de salud mental en el momento en el que tuviste el diagnóstico, como ayudar a entender de dónde venían esos orígenes. Mira, como mi historia sexoafectiva no era muy amplia, primero yo sabía que esto tenía que venir de 3 personas. Yo tenía mis sospechas, digamos, de dónde podía venir estas 3 últimas parejas. Tenía una necesidad de advertirles a ellos primero. Antes de hablar de cómo emocionalmente, lo primero que yo pensé, primero que me iba a morir. Obvio, porque además estaba muy grave. Entonces, bueno, hasta que lleguemos a morir, me despejan esa duda y mi segunda inquietud fue avisarle a mis ex para que no pasaran por lo mismo que me estaba pasando a mí en ese momento, que era trasladarme de urgencias a una UCI para intubarme y todo lo que vino después y qué sé yo. Te diría que a la psicóloga de la clínica donde yo estuve le llamaba la atención que no me dio ni en negación, ni en duelo, ni en rabia, ni en pena, ni en nada. Yo tuve la contención primera de mi padre, que fue la primera persona que supo que yo tenía VIH cuando entra a esta pieza a saludarme. Y yo desde la ignorancia lo empujo, que no me toque, que no respire delante mío porque se podría infectar y qué sé yo. Y él me llena de besos, y eso yo lo he contado varias veces. Y me dice que esto no se pega así, que yo me preocupe de respirar. Claro, tenía neumonía, tenía que respirar. Tenía razón el caballero. Entonces, el miedo a morir se fue. Qué gran escena. Muy bonita, sí, es muy bonita. Sí, porque además él tampoco sabía mucho de las vías de transmisión, pero me llenó de besos. Es un animal, ¿no? Porque eso es lo que uno siente por los hijos, po. Claro, no hubo ninguna recriminación de nada, igual él me conocía bien, entonces sabía que esto venía de alguno de estos 3 pololos. Él tenía su sospechoso favorito y estaba súper equivocado, no era él. Pero yo creo que esa contención sí me sirvió harto, pero pasando los días uno va decantando y tiene todo el derecho a rebelarse, a llorar, a asustarse y todo. Y yo te diría que lo más parecido como a pasarlo mal fue un día que también delante de mi papá digo, bueno, se acabó esta tontera, el pololeo, yo ya pololeé, sé lo que es el amor. ¿Cuántos años tenías? 30. Así Una que... buena experta. Permiso, me voy a poner a comer. Me voy a ir a vivir a la naturaleza, me voy a poner pura ropa holgada que me encanta y voy a ser como más hippie y toda esta histeria por casarse y pololear se acabó. Porque además el tipo de hombre que a mí me gusta ya no me va a valorar como antes. Eso lo dije y lo dije en voz alta y lo dije delante de este caballero, mi padre. Que por supuesto me mira con sus gestos y muecas particulares como queriendo reírse un poco de la brutalidad que estaba escuchando y me dice, mira, yo te aseguro que tú no solo vas a rehacer tu vida, sino que ahora vas a tener mejores compañeros que antes. Porque el VIH va a ser un filtro muy importante para ver quién vale la pena que esté a tu lado y quién no. Tal cual. Y te diría que ya saliendo de la clínica, cuando ya no me veía tan débil, recibo una invitación a salir y acepté y nos dimos besos y él sabiendo que yo tenía VIH. Y a mí el tipo no me gustaba, pero yo quería practicar, digamos, cómo se siente decirle a alguien en un restaurante, tengo VIH, ¿qué va a hacer? ¿Se va a parar y se va a ir? ¿Me va a dejar tirada? No sé, pues.
Y me fue súper bien. Po. Entonces él me empieza a preguntar sobre la condición y cómo vivo y cómo se hace para rehacer tu vida, tener hijos, y hacerme preguntas técnicas del VIH. Lo eduqué, nos dimos besos y de ahí nunca más supe de él. Y me di cuenta que, no supe más porque yo no quise más, digo. Y ahí me di cuenta que el control lo tenía yo. Que la información que yo manejaba de lo que sí es y no es el VIH me podía abrir puertas sentimentales todas las veces que yo quisiera. Y así ha sido. Entonces ese pequeño bajón, como que ni siquiera fue bajón, fue que rico, me voy a dedicar a comer y voy a ser como hippie allá en el santuario de la naturaleza y se acabaron el tema de los hombres, ni siquiera fue. Así que no, para mí fue una respuesta, de verdad. Estar enferma todo un año de distintas cosas, donde ya creen que te echaron brujería, es mucho más agotador que te digan ya, 1, 2, 3, esto es esto. Y te tiene un tratamiento. Y si tú haces caso al tratamiento, no solo no te vas a morir. Oye, y ya, pero la sospecha de que te ibas a morir, ¿cuándo se te fue? Salió, o sea, cuando ya me empiezan a trasladar de la UCI a intermedio. Ahí tú dijiste ya, Safé. O sea, es que el cuadro en el que estábamos me podía matar. Era muy grave. Era muy grave, claro. Entonces, cuando ese cuadro empieza a bajar, estaba esta posibilidad de que yo saliera viva. Ahora, no era un tema mío, era un tema de los médicos. Claro. Que decían, no, si es que de esta noche no pasa, porque estaba demasiado grave. Entonces, sí, cuando ya empecé a notar que me iba a mejorar, empecé a pedir mis colonias, mis esmaltes de uñas, mi gloss. No, por supuesto, el kinesiólogo era estupendo, así que cada vez que él llegaba me pillaba de gloss, de pelo para el lado, todo estupendo, así con el... Y yo ya empecé a jugar en la clínica, ya empecé a encontrarle la alegría y a escuchar historias de otra gente, de las enfermeras. Y ahí en ese cotorreo me di cuenta que no era el hoyo el queque, que lo que me estaba pasando a mí yo no era la más grave de la clínica y que además tenía la fortuna no solo de tener una familia que me respaldaba, sino que solo tenía 29, 30 años, o sea, tenía toda una vida por delante para después ver qué hacer. En ese minuto había que respirar nomás. Hay algo muy bonito que se deduce de la historia que cuentas, y es que tú tienes una comunidad que te quiere y que te cuida, que en este caso fue muy liderada por tu padre, pero tu familia en el fondo. Y me encantaría saber cuáles han sido tus reflexiones en torno a eso después, en todo este tiempo, sobre la diferencia entre tener a alguien que te quiere y te valora y te cuida y no, cuando uno enfrenta un diagnóstico de estas características. A ver, creo que de repente, claro, nosotros idealizamos la familia y decimos, no, es que la familia y yo soy muy pro familia y siempre en la familia debería estar puede la no gente. Ser tu familia, pero alguien. Claro, alguien. ¿Qué tan mal puedes haber hecho todo como para que nadie te quiera? Ahora, tus expectativas de cómo quieres que te quieran es otro tema. Pero probablemente hasta una enfermera puede ser tu gran red de apoyo. Cuando te toque ir a retirar los medicamentos, puedes encerrarte a conversar con esa enfermera en particular que te da la fuerza. De toda la gente que a mí me ha escrito en mis redes para contarme su historia, no están sin amor. Lo que pasa es que muchos están en la clandestinidad, pero con su diagnóstico, no están contando que tienen VIH, pero tienen madres cariñosas, padres cariñosos. Otros que han comentado su diagnóstico y han tenido esta acogida un poco desde la ignorancia o la desinformación del miedo del entorno, como de te vas a morir, nos estás poniendo en riesgo y todo. Pero a ver, sí, claro, ayuda mucho más tener contención que no tenerla. Pero si no la tuvieses, yo igual invitaría a la gente a abrirse. Porque la puedes encontrar en otro lugar. En ti misma, en amigos nuevos, en gente que vive con VIH, en un médico de cabecera que te dé la confianza y que te genere ese lazo. Yo creo que los lazos se generan a veces, incluso arriba de un metro, tú conoces a una persona que termina siendo importante. Es que iba justamente al rol que tiene la comunidad, porque tú, algo que dijiste al inicio, es esta idea de yo me sentía sola. Yo quería hablar con alguien que me dijera algo y que me... Pero alguien especialista en VIH que me dijera, no, esto de la grasa mal distribuida ya no existe. Esa persona. Claro, no te lo planteo porque nos ha pasado, sanamente vemos muchas situaciones de muchas personas distintas y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para las personas que tienen bipolaridad, el momento en que se encuentran con una comunidad de personas con bipolaridad, les cambia la vida. Y lo mismo alguien que tiene TEA. Entonces, como que vivir el mundo desde tener un círculo que te contenga es muy diferente.
Absolutamente, sí, ¿no? Y como sociedad hay que tratar de ser lo más amorosos, empáticos también. O sea, esa frase de sé amable, nunca sabes la batalla que está luchando el otro, es tan real. Y uno ve en la calle como la gente nos equivocamos y andamos muy apurados y de repente somos avasalladores con una persona que está al lado que a lo mejor viene de enterrar un hijo. O sea, yo de repente por eso digo, cuesta tan... Es gratis ser amable, es gratis... Pero no lo cultivamos. No, pero mientras más agentes de cambio haya, puede ser que el día de mañana una persona que está con un diagnóstico complejo se sienta más acompañado por una sociedad más informada, por ejemplo, una sociedad más cariñosa, más amorosa, que vea a la persona y no lo que tiene, ni cómo se ve, ni cómo se llama, ni de dónde viene. Porque finalmente, por ejemplo, el VIH es transversal, absolutamente. No distingue gente buena, mala, ni clases sociales, ni nada. No usaste preservativo, estás dentro del grupo de riesgo. Da lo mismo si fue con una pura persona, si fue con dos, no importa. Entonces, sí, yo soy una persona que trata como de muy conciliadora. Bueno, signo cáncer, somos así. Sí, son muy adorables los cánceres. Otro tema que tú has tocado mucho es el asunto de los prejuicios y de lo que damos por sentado, ¿no? O sea, como tú eras una persona que poco probablemente debería haber llegado a tener este diagnóstico de acuerdo a los parámetros sociales. Y después dijiste, mi papá creyó que era uno de mis pololos, pero se equivocó completamente, en realidad era el otro. Porque probablemente ese pololo, hemos escuchado conversaciones contigo antes, era justamente, no sé, pues el más carretero, el más loco. Entonces uno dice, loco, entonces probablemente puede... No le digan loco. No, lo que pasa es que se le ocurrió ser rockero y dueño de un bar. Entonces, pero a eso me refiero. Claro, como más bohemio. En cambio, los otros eran como saludables. Así. Entonces, me encantaría avanzar sobre eso, sobre tú también eres una activista antiprejuicio. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Y cómo ves que se recibe esto? Porque podemos decirlo, no deberíamos ser prejuiciosos, pero pucha que somos prejuiciosos. Y además nuestra biología, nuestro cerebro está súper cableado para decir en qué se parece, y en qué es distinta esta persona de mí. Lo hacemos automáticamente, el cerebro lo hace. Entonces... Sí, bueno, yo partí riéndome de eso, porque digo, yo rubia, de ojos verdes, apellido compuesto, tengo VIH, jajaja. O sea, yo partí con la ironía de decir, ¿quién dijo que a la gente, como que a cierta gente no le puede pasar el VIH? Porque hasta cuándo con el prejuicio de que si eras trabajadora sexual, si eras promiscua, si eras drogadicta, si eras no sé qué cosa, solo si reunías todas esas condiciones, estabas en el grupo de riesgo. Y claro, cuando yo caigo en mi propia ignorancia y digo, obvio que yo podía tener VIH si yo tenía relación de pareja estable, sin preservativo y sin testeo al día, ¿por qué no tener VIH? Si era posible que un pololo tuviese VIH de antes y los hombres que son bien reticentes a ir al médico, ¿por qué un hombre se iba a estar controlando VIH si él también había estado soltero un año? Bueno, entonces yo me reí un poco de esa desinformación mía, de esa caricatura que hay, y bueno, porque la doctora que me toma finalmente también me lo hace ver. Y me dijo, ese año que tú estuviste enferma yendo a todos los doctores, me llama mucho la atención que nunca te hayan testeado VIH. Y a la única conclusión que puedo llegar es que justamente hubo una discriminación ascendente porque dijeron, esta cabra es como bien portada, pareja estable, lleva un año soltera, año en el que estuvo enferma. Entonces como que no les sonó VIH. Y te pudo haber matado ese prejuicio. Absolutamente. Entonces yo quise decir como ya, paren de apuntar siempre a los mismos y empecemos a hacernos cargo de la salud. Porque esto no es una lucha como de no quiero que nos discriminen solamente, es quiero que a ti no te pase. ¿Cómo te puede no pasar? Que no te mueras porque no te hicieron el examen. Y que no vivas con VIH idealmente. Ojalá, porque igual eres fármaco dependiente, porque no todo el mundo se lo banca igual, porque la discriminación sigue existiendo. Yo he rehecho mi vida, pero no ha sido tan fácil, así como, ay, sí, todos me amaron. No, a veces el pololo sí, pero la madre no. Y está en todo su derecho de tener miedo que a su hijo le pase algo. Entonces tú tienes que ir abriéndote camino ya no solo con tu novio, sino que con todo el entorno, y que los amigos opinan, y que de repente en un asado, pero habiendo tanta mujer, ¿por qué estáis con una con VIH? Y tu pololo tiene que estar súper informado para explicarle a la pareja, al entorno, perdón, que yo, por ejemplo, gracias a mi tratamiento no transmito el virus, estoy absolutamente indetectable.
Yo puedo tener relación sin preservativo, siempre y cuando él no tenga ninguna ITS. Pero yo tengo todo controlado. Yo soy mucho más segura que una persona que nunca se ha hecho el examen. Yo sé todo lo que tengo y lo tengo todo bajo control, y lo que no tengo, no lo tengo porque todos los años me lo testean. Entonces, yo sé que no tengo sífilis, yo sé que no tengo hepatitis, yo sé que no tengo nada más que VIH indetectable. ¿Te fijas? Entonces, para evitarle a los otros vivir con VIH, yo me fui en esta campaña no solo de visibilizar como esto le puede pasar a cualquier persona, sino que también estoy enfocada, sobre todo en los colegios y en las universidades, a través de un stand-up, a llevar mi vida. Y mi vida es desde mi primer beso hasta este último diagnóstico que ellos desconocen. No tienen idea quién es Carolina, no saben por qué estoy para ahí, por qué les estoy hablando de mi primer beso, por qué les estoy contando que mi mejor amigo se enamoró de mí, que estuvo enamorado 27 años y que vamos riéndonos y que las tallas y esto y que yo me encontraba gorda y que todo y el bullying que me hicieron en el colegio en algún momento, y ellos no entienden de qué se trata esta presentación. Pero al final yo estoy hablando de la familia que había detrás, los valores que me inculcaron, lo segura que me fui convirtiendo y cómo la vida te va preparando incluso para recibir golpes como este y decir, ya, pero esto no me define. A mí la palabra VIH no me define. Yo no me tatuaría el símbolo de VIH. Yo no ando con las chapitas de VIH, con todo el respeto al quien lo haga. Pero es que a mí no me define, para nada. Sigo siendo la misma galla, imperfecta como antes, con humor negro, que se le va la onda, que es la misma. Si me quieres así, bacán. Y me aferré a eso. Y sigo trabajando full con los jóvenes por lo mismo, porque quiero atajarlos a tiempo. Oye, y dos cosas respecto a lo que dices. Primero, ¿te volviste tú menos prejuiciosa? Sí. Sí, bueno, yo estudié Relaciones Públicas en un momento y eso tiene ramos de marketing y ahí lamentablemente tu cabeza empieza a operar como con etiquetas, porque estás haciendo publicidad y tú tienes que saber a qué mercado te estás dirigiendo y eso hace que tú encasilles a la gente. Pero fíjate que yo, como de juzgar, nunca he sido. Siempre he dicho quién es una. Porque hay que entender el contexto donde está parado el otro para decir, esta persona es súper agresiva. No, es que a lo mejor me tocó un día. Pero te pusiste menos prejuiciosa. Mucho menos, sí más temerosa de repente. Como que veo el riesgo en todas partes. Digo, oye, esta persona la está re... Pero uno no es la madre de todo Chile. Entonces uno dice como... te estás arriesgando demasiado. Me estás escribiendo una vez al mes que tienes miedo de tener VIH porque otra vez caíste en una conducta de riesgo. Eso sí me da como a veces me cansa, como los porfiados, los jóvenes que siguen creyendo que todo lo que los padres le dicen en la casa no tiene validez porque, ay, no cacháis nada. Entonces ahí entré yo, po, y dije, no, yo voy a ser esta intermediaria entre los papás, la gente que educa y los jóvenes, pues, a ver si en mis palabras, que no son las que estoy utilizando hoy día contigo, porque evidentemente en un escenario con jóvenes uno es mucho más lúdica, logré entrar ahí y eso ha sido, ese es mi legado, a eso vine. Después entendí todo. Yo dije, me tenía que tocar a mí, y no a un hermano, era a mí. Porque yo iba a hacer esto público, yo iba a trabajar en esto, no me da vergüenza. En cambio, gente más cercana me ha dicho, a mí me dicen ese diagnóstico y yo me suicido. Gente muy cercana que me ha dicho, yo no sé cómo tú lo haces, a mí me hubieran dicho esa güey, yo me suicido. Y así como, ¿pero por qué? No, andar escondida tomando remedio y con este diagnóstico y no poder rehacer mi vida. Y a pesar de que nos conocemos hace muchos años, siguen pensando igual, que el diagnóstico para ellos es como prefiero morir. Y sí, vivirlo en una confidencialidad, o sea... Y yo respeto a la gente que lo vive en confidencialidad, pero no me arrepiento ni un día. Te juro que los días que no puedo más, que no quiero nada, pero tengo charla, voy y salgo de ahí completamente. Yo digo, todo lo mal que lo pasé esta semana, el viernes tengo una charla, y el viernes renazco, soy otra persona, le encuentro sentido a mi vida y cada charla le vuelve a dar sentido y le vuelve a dar sentido. Genial. Ya, y es un excelente dato que haces esto a través de un stand-up. ¿Cuál es el rol del humor en todo este proceso, en enfrentar el diagnóstico, en llevar la vida, que igual a veces, como contaba, se vuelve difícil? Es que cuando ya le empezáis a coquetear al kinesiólogo en la clínica, yo creo que ya partió.
Ya me... Ya partió. Claro, no, yo a mis amigos de hecho les decía, oye, querí, o sea, donante de sangre, cuenta conmigo, ¿cachai? Todo, o sea, cualquier problema con el hígado, tú que tomáis tanto, yo te puedo donar, ¿te fijas? Entonces yo misma empecé a relajar a mi ambiente con el humor. Y claro, al principio quedaban como así, o no sé, me cortaba, por ejemplo, para ir sacando mitos. El VIH no se transmite ni por saliva, ni por utilizar los mismos utensilios. Incluso si yo me hago una herida, esa sangre al contacto con el oxígeno mata el virus inmediatamente. Entonces yo me cortaba, por ejemplo, sin querer, porque soy muy buena para cortarme, y perseguía a mi pololo. ¡Ay! Le hacía así, o a los amigos. Entonces sí, el humor ha sido fundamental. Y yo creo que eso viene en el ADN. Somos todos buenos para la chacota, mi familia está en las peores desgracias. Y no, pues yo dije, bueno, yo rubia de ojos verdes tengo VIH, jajaja, así que me paré con humor del día 1. Y no, yo te juro, conozco la depresión y el VIH a mí nunca me ha generado depresión. Y solo por eso me quise poner en primera fila para sostener a mucha gente, porque sabía que me lo iba a poder y que esto nunca me iba a cansar y que yo nunca me iba a ver en desmedro de mi propio proceso por querer escuchar a una persona que está en Nicaragua contándome su historia. Yo feliz de escuchar las historias y de orientar. Sí me tomo recreos de repente porque son demasiados mensajes y son conversaciones. No es copiar y pegar respuestas en el fondo, son caso a caso. Pero no, me encanta lo que hago y le encuentro cada vez más y más sentido. Y ahora que mi maestro, que mi compañero en todo esto, que el que me besuqueó con mi diagnóstico y que me dijo esto no se pega así, tú solo preocúpate de respirar, hace 16 días ya no está en este plano. Yo estoy segura que mi papito lindo me va a seguir acompañando en que es mi legado, pero que ha sido un trabajo absolutamente. Siempre conversamos en mis primeras apariciones televisivas, mis primeras contrataciones en colegio. Yo no sabía cómo se hacía nada, él me iba orientando, pero dejándome ser. Así que ahora viene una nueva era que es trabajar con él, en mi corazón, en todas las audiencias. Nunca se atrevió a ver una charla, excepto una que de hecho se emitió acá también, Inspiradores. Esa él la vio y se emocionó muchísimo, fue muy fuerte para él. Entonces nunca quiso ir a una porque me decía que no se sentía capaz de tanto amor, tanta emoción junta. Y ahora las va a tener que ver todas, po. Y va a estar ahí conmigo, así que el 2025 promete que esta gira sea más mágica de lo que ya ha venido siendo desde el año 2013 que partí. Te quiero agradecer mucho a ti, a tu papá. Te abrazamos en este momento porque también es un momento muy duro para todos, ¿no? Así que muchas gracias por lo que haces, por lo que ayudas al resto, por todo lo que aportas a que la vida de muchos sea más amorosa. No, de nada. Creo que lo mínimo que uno puede hacer es dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo recibió. Así que en la casa traten de ser buena onda, más amables, relajemos, estamos todos complicados, entonces bajémosle un poco y vibremos más alto. Totalmente en el mismo equipo. Muchas gracias. A ti. No sé si les habrá quedado alguna duda sobre la importancia de justamente irradiar algo que mejore un poco el planeta, ¿no? Lo necesitamos todos, desde lugares muy diferentes. No sabemos dónde está el que nos encontramos en todos los rincones de nuestro día. Por lo mismo, mucho más amor, mucho más eso. Simplemente ser un poco más amable, tampoco hay que exagerar, pero... ser más amable nos cambiaría tanto la cotidianeidad. Pero siempre nosotros vamos a la calle para preguntarles a ustedes qué hacen para sentirse mejor, qué quieren compartir con nosotros. Así que vamos y volvemos con ustedes a la calle. Hola, mi nombre es Inés Caraballo y tengo 58 años. Lo que yo hago para tener un mejor día diariamente, lo primero es mi oración en la mañana, muy temprano. Luego prepararme con lo que es un buen desayuno, salgo a mi trabajo y camino. Yo creo que eso es vital. Entonces eso hace que de alguna forma llegue a mi trabajo relajada, ya con mi mente despejada para todo el trabajo que pueda tener y la carga de trabajo que pueda tener.
Cuando llegar a fin de mes se vuelve un desafío y un camino cuesta arriba, el bienestar personal se puede ver profundamente afectado. Carolina Molina es psicóloga y coach de finanzas, pero antes de enseñarle a otros a salir de las deudas, experimentó personalmente las consecuencias físicas y emocionales de estar endeudada 80 veces su sueldo. Mi hijo estaba bajo peso, había que hacerle muchos exámenes y no teníamos plata para pagar esos exámenes. Y eso fue un despertar muy importante. Entonces, a partir de esa historia fue que dije, hay algo que tengo que hacer, algo estoy haciendo mal claramente, y no tiene solo que ver con la planilla Excel, con la tasa de interés, sino que también hay algo que tiene que ver con cómo yo estoy viviendo esta deuda, cómo yo me estoy comportando y actuando con la plata que no está funcionando. Una realidad y preocupación que no solo ha vivido Carolina. 7 de cada 10 personas en Chile ha declarado sentir un nivel de estrés y preocupación al pensar en su situación financiera. Un estrés económico que puede tener profundas consecuencias en la vida de las personas, al ser una situación que silenciosamente se escapa de las manos. No poder hacer algo por tu hijo, por a quien más amas en el mundo, es una situación muy triste, muy frustrante, de mucha tensión. Entonces me fui a este lado de qué mala mamá soy, que no puedo velar por la salud de mi hijo. Aunque solo estemos hablando de dinero, en el fondo nos referimos a mucho más. Son los gastos cotidianos de una familia, es el arriendo de un hogar o una urgencia médica que no puede esperar. Por eso, una crisis financiera puede convertirse en una verdadera pesadilla con grandes impactos en el bienestar. Hay estudios que nos dicen que más bajos ingresos por parte de las personas, más altos niveles de endeudamiento y más precariedad laboral están asociados también con más altos índices de sintomatología de depresión, ansiedad y estrés, más altas tasas de suicidabilidad, consumo de alcohol, consumo de otras drogas, problemas interpersonales a nivel familiar. Otra de las emociones que sientes son vergüenza, pudor, sensación de humillación, hasta baja la autoestima. Pero además el cuerpo siempre habla, entonces toda esta angustia, esta preocupación se refleja también en el cuerpo, y patologías súper frecuentes cuando estamos estresados por falta de plata son colon irritable, también a muchas personas les afecta la espalda baja, con lumbagos, tensión en el cuello, dolores de cabeza frecuentes y también en insomnio. El último termómetro de salud mental realizado por la H y la Universidad Católica reflejó que el 58% de las personas con síntomas moderados de depresión viven con una deuda alta o medianamente complicada. Una problemática económica que tiene un amplio alcance y que puede impactar en las dinámicas familiares. Una de las cosas interesantes que tienen estos fenómenos es que son los distintos niveles de afectación, donde claramente cuando una persona está atravesando dificultades económicas o financieras, se enfrenta a muchos más conflictos familiares porque no necesariamente se conversan estos temas en la casa, entonces eso también hace que la gente lo lleve como una presión mayor. Los problemas que pudiera experimentar el padre o la madre dentro de una familia también permean y pasan a problemas que experimentan los niños, los hijos de esa familia. Hay mayores problemas de depresión, ansiedad, estrés en el padre y la madre, pero eso también se condice con mayores problemas relacionales con los hijos en general. El miedo y la vergüenza son algunas de las emociones más comunes en estas crisis y pueden ser contraproducentes a la hora de buscar una salida. En un intento por superarlo de manera privada, las personas recurren a préstamos bancarios u otras opciones que suman más deudas al bolsillo, pequeños salvavidas que, de no gestionarse correctamente, podrían profundizar la crisis. La familia y el entorno cercano se vuelven entonces una mano amiga. Lo primero es reconocerlo. Y yo creo que en eso es como, hay una cosa que uno parece súper simple, pero no lo es, que es como abrir las cuentas. Saber efectivamente cuánto es lo que tú debes, cuál es tu situación, y después hay que conversarlo, como en términos de poder buscar alianza y que la gente que está alrededor tuyo, que tu entorno se entere. Mira, un ejemplo súper concreto, yo para el 2012 estuve súper mal en esta crisis y un tío me dijo, ahora, el año pasado, Caro, si yo hubiera sabido que tú estabas tan mal, yo te hubiera podido ayudar.
Entonces uno no quiere que nadie se entere y no pide ayuda, y ese es un error garrafal. O sea, no puedo esperar, ahí hay que romper la barrera de hacerlo con vergüenza, de pedir ayuda con pudor, de pedir ayuda poniéndose colorado, pero no puedo seguir esperando porque mientras más espere, peor. Tomar el control de las finanzas comienza por mirar de frente la realidad, reconocer nuestras emociones y debilidades y saber que no tenemos que enfrentar la crisis de manera solitaria. Porque aunque el dinero no compra la felicidad, sí puede llegar a quitarnos la calma. Por eso es necesario poder gestionarlo sabiamente. Hablábamos en el inicio del programa sobre esta idea de la regulación emocional, que para muchos es realmente un idioma desconocido, ¿no? Pero es la capacidad de gestionar nuestras emociones, para lo que por supuesto tenemos que ser antes capaces de identificarlas, que a veces suele ser el inicio de una ruta que todavía no hemos explorado. Pero ¿qué pasa en la infancia? Cuando recién estamos aprendiendo a relacionarnos. ¿De quién aprendemos esa regulación? Es probablemente la clave. De esto y tanto más nos cuenta Camila Bruna, psicóloga de Casa Nogal, en la siguiente cápsula de Experto. Ningún niño sabe regularse emocionalmente solo por el simple hecho de que son niños. La regulación emocional es una habilidad en desarrollo, porque es un cerebro que se está construyendo. En el fondo, las experiencias relacionales, la memoria relacional que yo tengo en situaciones de estrés va a ir diseñando un poco esa arquitectura cerebral y cómo ese niño va a ir pudiendo generar la capacidad de ir aprendiendo a regular sus emociones. Regulación emocional no es igual a calma. En el fondo es como poder mantener un basal de regulación aún estando viviendo y sintiendo emociones que pueden ser muy intensas. Significa que mi hijo esté regulado, que sea un niño que siempre esté tranquilo. Significa que un niño pueda vivir y experimentar sus emociones de una manera sana, en el fondo, y regulada. La forma en que los niños más aprenden a regular sus emociones es a través de la corregulación. En el fondo, que como cuando yo estoy en una situación emocionalmente difícil para mí, el otro que está ahí conmigo es mi modelo, es la persona que me enseña, que me acoge y que me ayuda a regular esa emoción. Y esa habilidad se va a ir desarrollando y los niños van a ir integrando esa capacidad de regularse a sí mismos porque han podido acceder a una regulación con un otro. Si uno como adulto está fuera de su ventana de tolerancia, si uno está muy sobrecargado, si uno está en un nivel de estrés crónico, se hace mucho más difícil mantener esa regulación. Lo más importante es tratar de conectar y entender qué le está pasando a la criatura. O sea, en el fondo es como decir, ¿qué me imagino yo que está sucediéndole? ¿Qué es lo que está ocasionando o causando esta situación? Muchas veces es posible hacer eso y muchas veces no tengo idea qué le está pasando. Pero lo más importante es la experiencia que tiene el niño de sentir que hay un otro que está tratando de entender lo que me pasa y que está tratando de ayudarme y apoyarme en esta emoción que yo estoy sintiendo, más que una persona que está en contra de mí. Llega el tiempo de los puntos de encuentro donde compartimos algunas ideas, iniciativas, posibilidades que nos permitan gestionar nuestro bienestar, armar una comunidad y sentirnos mejor. Y vamos a partir con esos momentos en que una persona a veces se siente demasiado mal, tiene un extremo malestar emocional y le resulta difícil poder lidiar con la situación y particularmente con la ideación suicida. Para poder apoyar en estas circunstancias específicamente, en el Núcleo Milenio IMAI se presentó un plan de seguridad en salud mental que tiene distintos recursos, estrategias que se pueden usar cuando alguien o cuando uno mismo atraviesa justamente por una crisis emocional y así poder mejorar o adquirir ciertas habilidades que les permitan tomar buenas decisiones en situaciones difíciles. Con preguntas simples como mis razones para vivir, cosas que puedo hacer para calmarme o personas a quien puedo contactar. Estos planes de seguridad ayudan a identificar ideas, acciones, lugares y personas que puedan acompañarnos a enfrentar una crisis o superar la ideación suicida. El material está disponible para descarga gratuita en el sitio web www.imai.org, donde van a poder encontrar 2 modelos de plan de seguridad creados por esta institución, además de una guía para aprender a aplicar
correctamente el plan. Hacer el plan antes es lo relevante, ¿no? No llegar a esa situación sin esto perfectamente delineado. Esto puede prevenir muchas veces una mala decisión, y por lo mismo, si ustedes tienen una persona cercana a quien le cuesta mucho llevar adelante su bienestar, que atraviesa por situaciones de depresión, etcétera, por favor háganlo y acompáñenlo a hacer este plan para que sepa que no está solo. Ahora vamos a revisar los resultados de la nueva versión del termómetro de salud mental. La medición realizada por H y la Universidad Católica arrojó que un 12,7% de las personas en Chile dice sospechar que tiene problemas de salud mental. Una cifra positiva si es que la comparamos con las entregas anteriores. Imagínense que disminuyó casi 22 puntos porcentuales desde 2020. Sin embargo, el estudio sigue demostrando brechas importantes de género a las que por supuesto hay que poner atención. Por ejemplo, el termómetro señala que las mujeres tienen más síntomas de ansiedad. Es sin duda la cifra más alta registrada en mujeres desde julio de 2021, pues afecta al 35,5% de las encuestadas. Además, las mujeres plantean que tienen más síntomas de depresión, más índice de soledad, menos apoyo social e incluso 3 veces más insomnio que los hombres. Otra cifra relevante que vale la pena contemplar son los altos niveles de soledad percibida, que se observaron sobre todo en el grupo de personas entre 30 y 39 años, donde 1 de cada 4 personas dijo sentirse solo. La razón por la cual las mujeres consultan más por ansiedad, por depresión, es una combinación de razones biológicas, psicológicas y sociales. Y no solamente lo biológico es fuerte, lo psicológico, hay estilos de afrontamiento que pueden ser como más protectores en mujeres que en hombres. Las mujeres quizás utilizan mecanismos más ligados a internalizar el estrés versus los hombres a externalizarlo. Imagínense que ustedes fueran al doctor porque se sienten mal y el doctor les dijera: visite un museo o vaya a una galería de arte. Pues en Suiza esto es una realidad. Los médicos en una ciudad en el oeste de Suiza comenzaron a recetar a esos pacientes estresados o con algún trastorno de salud mental visitas gratuitas a museos en el marco de un proyecto piloto basado en un informe de la Organización Mundial de la Salud que concluyó en 2019 que el arte efectivamente ayuda a mejorar la salud mental, a reducir el trauma y el riesgo de deterioro cognitivo. El arte en sí mismo ayuda a relajar la mente, reduce los niveles de estrés y por lo tanto visitar museos también implica realizar una serie de actividades que además fomentan el bienestar mental y físico. Levantarte, salir de la casa, caminar, estar en un lugar calmo, donde uno puede estar tranquilo. De tener éxito con museos, las autoridades locales prevén ampliar el programa a otras actividades relacionadas con el arte como el teatro y la danza, una práctica médica que ya sabemos que puede tener impacto en nuestra vida y en nuestro bienestar y que recomendamos que se replique en otros lugares del globo. Bueno, ustedes saben que dormir, a pesar de lo que a veces nos pasa, y llegamos a creer que dormir es un lujo, pero es una necesidad vital, tan vital como comer, como respirar, como moverse. Sin embargo, ¿descansamos suficiente? Pues no. IKEA, la reconocida marca sueca, quiso averiguarlo y realizó una encuesta sobre la calidad del sueño. El resultado: en Chile dormimos menos de lo recomendado. En promedio, solo 6 horas y 43 minutos de noche, muy por debajo de la media mundial. Lo más impactante es que los propios chilenos encuestados confesaron que desearían dormir al menos 1 hora y media más. Y no es para menos, pues pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo. Entonces, ¿por qué no darle al descanso la relevancia que merece? Entender cómo dormimos no solo mejora nuestro bienestar, sino que también transforma nuestra calidad de vida. Trinidad Pascual, directora técnica y cofundadora de Clínica Somno, nos cuenta más sobre los principales trastornos del sueño con los que viven, de hecho, la mayoría de los chilenos y chilenas. Una de las barreras que más altera la necesidad de dormir 7, 8 horas son los trastornos del sueño, que es el principal factor.
Del trastorno del sueño principal que vemos en la población está el insomnio, la apnea obstructiva del sueño, que son uno de los trastornos que más prevalentes tiene la población chilena, entre un 30 y un 40%. Y por eso para nosotros es muy importante destacar que si yo estoy durmiendo mal o no estoy alcanzando el sueño que requiero, es preguntarse si está pasando algo al dormir. Si yo estoy teniendo problemas para conciliar el sueño, estoy roncando, que es uno de los signos que nosotros más vemos, el ronquido, que es una alerta importante que nosotros tenemos que tener y seguir, que pueden tener relación con la presencia de algunos de estos trastornos más prevalentes, que es uno el insomnio y el otro la apnea obstructiva del sueño. Bueno, y ahora nos vamos a una pausa, pero vamos a escucharlos ustedes a la calle como siempre. Mi nombre es Margarita Sánchez, tengo 59 años. Bueno, la jardinería me produce alegría, felicidad y satisfacción de que usted planta algo y le produce cómo va creciendo. Con el hecho de que usted toque la tierra, ya la conecta con la tranquilidad, ¿ya? Y las plantas, solo de verlas, que van creciendo, uno se siente satisfactorio. O sea, ha hecho algo bueno por el planeta. Las nuevas tecnologías han sido literalmente una bomba atómica en nuestra vida cotidiana, pero también en nuestro cerebro. Hay ciertas capacidades que antes teníamos, las dábamos como integradas, pero que hoy están súper afectadas por el efecto de las grandes nuevas tecnologías. Por ejemplo, la memoria o el aprendizaje. ¿Cómo está impactando el uso de los dispositivos móviles o ahora de la apreciada inteligencia artificial en el desarrollo y la formación de nuestro cerebro, en la pérdida o en la ganancia de habilidades? ¿Estamos realmente degradando la capacidad de nuestra propia máquina interior? Conozcamos más sobre amnesia digital en la siguiente animación. Quieres llamar a un amigo, pero perdiste su contacto y por supuesto ni siquiera intentas recordar su teléfono, pues probablemente tienes amnesia digital, la experiencia de olvidar la información porque descansas en que un dispositivo tecnológico la recordará por ti. Y es que la facilidad para buscar datos en Internet ha afectado procesos cognitivos que hemos tardado milenios en perfeccionar, como el aprendizaje y la memoria, y hacernos perder otras habilidades que ya dominábamos, como manejar con nuestro propio sentido de la orientación y el espacio. Es lo que los expertos han llamado el efecto Google. Según un estudio de la Universidad de McGill de Canadá, el uso prolongado de GPS podría reducir la densidad de la materia gris en el hipocampo del cerebro, lo que está relacionado con mayores niveles de depresión e incluso el desarrollo de algunas formas de demencia. Algunas de estas habilidades significan esfuerzos que crean redes neuronales, las mismas que al reforzarse colaboran en nuestra salud mental. Aunque no existe todavía suficiente evidencia que relacione la pérdida de memoria con el uso de estas tecnologías, sí es claro que hay funciones que dejamos de realizar y entrenar con tanta frecuencia y por lo tanto se podrían debilitar. Ejercitar la memoria, leer de manera activa, a veces no prender el GPS o tratar de recordar el teléfono de tu persona querida son algunas ideas para no tirar a la basura nuestras conexiones creadas en la evolución y aportar a que puedas sentirte mejor. Bueno, y llega el momento de nuestro recomendado y hoy les queremos sugerir esto. 22 años. 94 años. 90 años. 94 años. 97 años. 92 años. 94 años. Esto es 90 y contando. Acá a Alberto se le ocurrió la idea estupenda de crear un grupo de personas más de 90 años para contar experiencias, conocerse más y hablar de la vida, básicamente. Algo que es muy necesario para la gente mayor y combatir la soledad, que en realidad la soledad la sentimos todos. Eso surgió Efectivamente, 90 y contando se mete en este lugar desconocido de nuestra sociedad, tan lleno y plagado de personas asombrosas de más de 90 años, que fue creado por Alberto Chap,
un médico psicoanalista de 97 años que impulsó este espacio, que tienen anécdotas, consejos, que solo la gente que ha tenido una larga experiencia en la vida realmente puede ofrecer. Cada episodio nos permite sumergirnos en un mundo de recuerdos, de reflexiones, tener perspectiva, ¿no? A veces nos cuesta mucho la perspectiva, y si escuchan con atención seguro van a poder reírse, emocionarse y sobre todo aprender a mirar las cosas desde otro lugar. Así que en este programa van a poder conocer a distintas personas de más de 90, sus pensamientos, sus creatividades, sus dolores, sus preocupaciones y cómo ha ido cambiando el rol de la mujer, los hábitos y mucho más. Sin duda, un imperdible disponible en YouTube y Spotify. Antes de irnos de este programa de Sanamente, para dejarlos con algo a lo que aferrarse hasta que llegue el siguiente capítulo, les queremos sugerir que conozcan la Fundación Míranos, que se dedica a la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio en el grupo de personas mayores. Esto, el suicidio en mayores, es algo que está muy invisibilizado, pero que es mucho más común de lo que creemos. Tiene que ver, por supuesto, con las condiciones en las que están las personas mayores en nuestra sociedad de mucha soledad, pero no es una condición de la que no se pueda salir. Lo primero es, por supuesto, tratar de llegar a la tercera edad con suficientes redes y actividades para sentirnos mejor. Pero si realmente vemos que alguien que está cerca de nosotros, o nosotros mismos que estamos viendo ahora este programa, nos sentimos particularmente tristes, nos cuesta la vida, les quiero contar que en Fundación Míranos hay personas que están disponibles para contenerlos, apoyarlos psicosocialmente a ustedes y a sus familiares. Si quieren más información, y si no la quieren también, porque a veces uno no tiene tanto entusiasmo, pero empújense a ustedes mismos a ir a la página web www.fundacionmiranos.org y encontremos una manera de acompañarnos y mirarnos unos a otros, que es sin duda el secreto para salir adelante. Con esta recomendación nos vamos, pero estaremos siempre en nuestras redes de Sanamente, en nuestros capítulos que están permanentemente disponibles a través de YouTube, y todos ustedes los reproducen cotidianamente cuando quieren encontrar alguna noción, alguna idea sobre algo que les está pasando. Nosotros nos vemos muy pronto. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.